el agradecimiento del espacio en el Ateneo y por sobre todo en Corrientes, ¿no? Para las mujeres de Corrientes. Bueno, muchísimas gracias al Ateneo, a Mariela, a Germán, a quienes han estado haciendo de ariete comunicador antes de este bello encuentro de tarde. Felizmente, en fin, existen estas fórmulas. A menudo hacemos críticas a la acrítica expansión tecnológica y sobre todo al mal uso de la tecnología y sobre todo a la tecnología de comunicación, habida cuenta las circunstancias muy penosas que se suelen vivir en las redes y demás, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo esto es como diástole y sístole. Tenemos también la posibilidad de encontrarnos con tantísimas compañeras, compañeros, compañeres a lo largo y ancho de nuestro país y de fuera del país, como ha ocurrido, gracias también a esta injundiosa fórmula tecnológica, ¿no? En fin, a mí me gusta decir últimamente que tenemos 4 estados de la materia, ¿no? La materia sólida, gaseosa, líquida y virtual, porque estamos completamente virtualizadas, ¿no? Y virtualizados. Yo vengo exigiendo, y se lo dije creo que la última reunión con nuestro querido presidente, que estaba reclamando un decreto, aunque más no fuera, para que las compañías de plataformas hicieran lo mismo que las compañías aéreas e hicieran un reconocimiento de los millajes por plataforma, porque este año hemos vivido en militancias por plataforma. Por supuesto, ustedes saben que eso es no más que un chiste, ¿no? Pero, en fin, lo que quiero decir que hemos aquilatado nuestra presencia a través de las plataformas y tal vez en el futuro tengamos que hacer un uso bien sustantivo, porque se trata en todo caso de una adquisición. Y vamos a las cosas, ¿no? Bueno, celebro una oportunidad más de estar junta con ustedes, junto a ustedes, y me voy a referir de manera muy concisa a la situación de la coyuntura por ahí internacional en el contexto de pandemia, a las cuestiones nuestras nacionales y a ciertas perspectivas que tienen que ver sobre todo con nuestros derechos, ¿no? Con los derechos, cuando digo nuestros, perdónenme la cofradía masculina, estoy hablando más específicamente de los derechos de las mujeres y también de las personas de diversa identidad sexo-social. La primera cuestión es que nos tomó la pandemia en un momento también muy extraño en el orden internacional. Extraño en el sentido de que aún antes de la pandemia se venían registrando reformulaciones a derechas en varios lugares del planeta. Y no puede llamar la atención que sobre todo en la Unión Europea y algunos países, España con Vox, una recalcitrante reaparición de fórmulas muy de extrema derecha en Alemania, y por otras, Hungría, en fin, expresiones, aún en los países nórdicos, ha surgido en la escena política alguna fórmula muy de derecha y muy preocupante. Eso por un lado, era antes de la pandemia. Luego vino el espanto de la pandemia, digo espanto y el imprevisto de la pandemia, porque yo no dejo de pensar que la condición humana, nuestra condición Homo sapiens sapiens, se ha hecho justamente sorteando las incertezas. Si hay algo, ¿no?, en el que el asunto humano ha sido muy, digamos, ha sido muy eficaz, en todo caso, es ir limitando cada vez más las incertezas. Esa es la larga marcha de la humanidad, controlando la naturaleza, etcétera, etcétera. Es cierto que en esta circunstancia también ha instalado fórmulas muy adversas relacionales con el medio ambiente que están cobrándose aparentemente, se están cobrando fuertemente, están pasando una factura a propósito de la desmedida
el desmedido sometimiento de algunas formulaciones naturales. Me gustaría decir que la naturaleza no sabe ni leer ni escribir, la naturaleza no sabe que se llama naturaleza, es una relación que tenemos. Pero bueno, hay fórmulas absolutamente descomedidas, por decirlo de manera muy suave, en relación al trámite sobre explotación de la tierra, exterminio de la riqueza forestal, la situación de la Amazonia, que es una situación de enorme peligro, sobre todo con el régimen político bolsonarístico. En fin, hay un trepidar de estas formas del hábitat que no me escapan. Todas son fórmulas políticas, el modo que habitamos es un modo político, y entonces cuando llegó esta circunstancia tan inesperada del COVID-19 y tan todavía inexplicable como es la partícula, evidentemente la situación de inmensa desigualdad estaba planteada. La pandemia no plantea ninguna desigualdad. Lo que hace es mostrar la ubérrima, la magnitud de la desigualdad humana a escala planetaria. Entonces, en ese contexto todavía más aciago, es que también ha habido, ¿cómo decirlo?, un suelo bastante más apto para el cultivo de las fórmulas de derecha. Entonces, no es que la pandemia y el aislamiento trajeron a las derechas porque sabían, un examen elemental permite decir cómo han estado incorporándose en algunas sociedades. Es cierto que con su límite. Yo no dejo de pensar que en Alemania, por ejemplo, está absolutamente penalizada la posibilidad de que, en fin, una extrema derecha siquiera use, no digo ya símbolos, sintagmas, modos locutivos, exprese su odio xenófobo, y ahora la novedad de las nuevas derechas en el mundo, y estoy segura que Mariela y las otras compañeras saben muy bien de qué estoy hablando. Ustedes saben que la novedad última que traen las derechas en el mundo es una fuerte noción contrafeminista y contra, esto es la novedad, antes no estábamos en eso, ¿no? Las viejas derechas no tenían esta preocupación, las mujeres estaban muy lejos, en todo caso, digo, todavía estábamos creciendo en la oportunidad de conquistar derechos, de modo que ahora se tramita como un elemento muy común en todas las derechas del mundo, una brega antifeminista, inclusive anticonceptual del término género, y desde ya un estremecido sentimiento de homofobia, lesbofobia, transfobia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que las plagas de la derecha histórica tienen ahora una consustanciación renovada con relación a estas oposiciones a los derechos de las mujeres y a los derechos de las identidades muy diversas. En suma, este es el contexto que ha enrarecido la atmósfera internacional, más allá, insisto, de algunas cuestiones muy localizadas bastante antes de la pandemia, en América Latina, y voy a recordar el triunfo de Bolsonaro con la destitución de Dilma. Es un retroceso escandaloso sobre un país en el que evidentemente teníamos muy poca previsión, la verdad lo digo, de justamente llevar al poder una figura tan brutalmente homofóbica, transfóbica, lesbofóbica, tan ultrapatriarcal conservativo como es la figura de Bolsonaro. Además que remite a una Arcadia confesional, que tampoco es lo que podríamos decir la cultura extendida afrodescendiente en general en Brasil. Es todo paradójico en Brasil, esto es lo que quiero decir, y lo dejo por ahí. Luego los retrocesos habidos, Ecuador, un retroceso tremendo, y en fin, lo que pasó en Bolivia, felizmente lo de Bolivia un año nomás demoró el arco de la dictadura, y este acontecimiento tan extraordinario de la retomada de la democracia. Bueno,
para irse, digamos la derecha que representa a Duque en Colombia, en fin. Pero bueno, hay estremecimientos. En Perú ahora mismo una situación en que es tan de vorágine que casi ni la podemos acompañar, en el sentido de que los actores se nos escurren, ¿no? Pero también ustedes han visto con qué estridencia aparentemente se han impedido las fórmulas peores de avance, más a la derecha todavía en Perú. Y bueno, y estamos esperando en Chile qué es lo que va a pasar con la constituyente. No estoy muy segura de que la constituyente chilena destituya por completo todas las hebras de la antigua constitución dictatorial. No estoy tan segura, porque está muy amañado está muy amañado el curso de la posibilidad. Es decir, el año pasado el Congreso votó una ley en la que especifica, obviamente siempre suele ocurrir eso, a menos que haya un trastocamiento completo de la Constitución, y quedaron algunas cuestiones que me preocupan, relativas, por ejemplo, a recursos fundamentales como el agua, pero quedo por aquí. Es probable que es como que hay un impedimento para que la constituyente sea completamente soberana y establezca toda, amplíe la pauta prevista por ley el año pasado. Esto es un poco el espejo general de la situación. El COVID ha significado desde luego un tal trastocamiento de economías, etcétera, etcétera, que está poniendo también mucho más críticas a las propias sociedades. En fin, la buena noticia última, buena noticia en términos, porque creo que una figura como la de Trump es absolutamente más peligrosa para la humanidad. Esto no quiere decir que esperemos mucho de este relevo demócrata, ¿no? Sabemos muy bien que en general han sido los partidos demócratas los más belicistas en la historia norteamericana, siempre alimentaba alguna guerra. Pero bueno, el problema es que Trump me parece una hipérbole muy peligrosa, justamente por sus trazos absolutamente conectivos con estas cuestiones indiciales que yo di, su posición contrafeminista en gran medida, las liturgias absolutamente conservadoras, el hecho de que haya puesto ahora nada menos que a una jueza absolutamente reaccionaria que amenaza con inclusive hacer retroceder. Es cierto que cada Estado de la Unión tiene su propia constitución y su admisibilidad respecto, por ejemplo, del derecho al aborto, pero bueno, no escapa que esta articulación es muy peligrosa. Hoy mismo y a la mañana acabo de hablar con una queridísima amiga, es como una hermana, gran historiadora norteamericana que se ha ocupado mucho tiempo de Argentina, y me decía que a veces tienen hasta la dolorosa impresión de que la resistencia de Trump puede devenir inclusive una guerra civil. No va a ser eso, pero quiero decir es que es absolutamente, nos deja atónitos lo que está pasando en los Estados Unidos y el sujeto Trump. Pero a nosotros sí creo que tiene un cierto combustible de comunidad, Trump versus Macri, porque efectivamente sí, ahí había ustedes saben muy bien que hubo toda una apuesta que se pudiera, en fin, todos los recursos dados por el fondo, ya lo sabemos muy bien y todo lo demás, tenían simplemente el objetivo fundamental de una repetición del modelo que acabamos de dejar, el modelo tan nocivo que acabamos de dejar el 10 de diciembre del año pasado. Y ahí vengo acá, más directamente. La verdad es que el frente que pudimos hacer es un frente notable porque maximizó la oportunidad de las oposiciones progresistas, por decirlo de un modo económico, y bueno, con una circunstancia muy aciaga de herencia brutal, con esa sobredeuda que es efectivamente es un dato histórico, inédito, para nuestro país, y también para lo que pueden ser los registros respecto de
los préstamos del Fondo Monetario, es una situación completamente anómala y demás, pero ese era el empeño de la derecha. El empeño de la derecha era efectivamente hacerle un lugar muy ancho de posibilidad a la repetición del esquema que se llama neoliberal, y que yo discuto mucho el nombre neoliberal. Y lo discuto mucho porque, ya me estoy comiendo mucho tiempo, tengo 10 minutos, el modelo neoliberal es efectivamente neo muchas cosas, pero liberal muy poco, muy poco. Es liberal en lo que atañe exclusivamente a las fuerzas de mercado, absolutamente. Pero respecto de la cultura, respecto del régimen de posibilidades, inclusive de derechos personalísimos, no tienen nada de liberales. Díganme qué liberales son. ¿Dónde está el liberalismo? Es una pátina histórica del repeteco del modelo liberal argentino, que es conservador. El modelo liberal argentino es absolutamente conservador. Está obviamente su régimen apegado a lo que podríamos decir la malla histórica liberal, tiene que ver con el mercado, pero fuera de eso no hay ningún registro de ni siquiera en derechos personales y personalísimos. Pensemos en los atropellos habidos con relación a las prisiones de muchísima gente en nuestro país. No me refiero solo a las prisiones de la habidas por la persecución política, el hecho de que Milagro esté detenida todavía. Me refiero a las a los injuriosos encarcelamientos de personas que, en fin, que evidentemente tienen muchísimo que ver, muchísima sintonía con algo así como un cierto orden progresivo para la propia codicia de un grupo que efectivamente estaba encabezado por el propio expresidente respecto de quedarse con empresas. Es así de descarnado este esquema. Es decir, yo siempre dije que no era un orden de negocios. El programa anterior no es precisamente, es un programa de negocios, y de negocios de enorme codicia y concentración para algunos elementos. Alguna vez con mucha tranquilidad se podrá hacer la historia de estos 4 años y se verá que lo que acabo de decir no es una inconsistencia. Por lo tanto, situación tremenda la heredada y situación la que sobrevino. No estábamos para este acontecimiento del virus. No estábamos preparándonos para otra situación. Y ahí nomás yo voy a recordar que había un empeño de despegue, ¿no? En enero, a menos de, digamos, de 60 días, había todo un empeño. Ya se había iniciado con mucha fuerza las negociaciones para la deuda, la sobredeuda y demás, y sobrevino esta tremenda historia. Pero yo creo que el balance, más allá del límite en que se haya podido colocar la acción paliadora de nuestro gobierno, se hizo, yo creo que muchísimo más de lo que se podría haber hecho pensando apenas en términos muy, ni conservadores siquiera. Se piensen ustedes que hay un empeño de casi 2% del Producto Bruto en el orden del dictamiento de la situación más emergente. Las ATP, las asignaciones que se dieron, la sobredosis habida en la asignación sobre todo en la PH, el reforzamiento limitado, pero hubo con relación a las jubilaciones, el alimentar, etcétera, etcétera. Yo digo que más no puedo dejar de pensar en el enorme esfuerzo que hizo la propia sociedad, la sociedad civil, manteniendo cocinas populares, etcétera, etcétera, en las que no me escapa la importancia fundamental que han tenido las compañeras, las mujeres, en el mantenimiento de esa cadena de sustentabilidad gastronómica. Es enorme el esfuerzo habido. Todavía nos resta hacer el examen, el cálculo respecto de toda esa enorme cantidad de
provisiones que hubo a lo largo del país. En fin, no escapa tampoco a esta consideración que hago el gasto, la inversión que hicimos con relación a todo lo que tenían que ver con equipos e insumos para enfrentar el COVID. La verdad que pensando solo contrafácticamente podemos imaginarnos qué hubiera ocurrido si no hubiera habido esa enorme inversión en equipos. Yo solamente voy a recordar los 5 famosos aviones de aerolíneas que fueron a China a traer esa enorme cantidad de equipos, con los cuales se pudo plantear un indicamiento, por lo menos en materia de equipamientos, al azote del COVID. Bueno, estamos saliendo a los pocos, pero yo quisiera ahora, sí, en estos últimos 5 minutos, remarcar el enorme compromiso puesto en marcha con relación a la equidad de género. A mí me gusta muchísimo decir que nuestro proyecto se renovó extraordinariamente. Ustedes saben que nos gusta mucho subrayar por un proyecto nacional, popular, democrático y feminista. Y me encanta y me parece conmovedor y muy emocionante que ahora haya una captación del feminismo con la garra enorme de mucha acendrada vocación también de los propios compañeros varones. Esto me parece, la verdad, casi un cambio mágico, que en todo y cualquier lugar se proponga. Ustedes lo invitaron al querido Agustín Rossi, ustedes saben que los otros días tuve el gusto de capacitar con Ley Micaela a todos los mandos de su ministerio, a todas las direcciones de su ministerio, a todas los que son competencias de autoridad dentro del Ministerio de Defensa, y luego que terminamos de hablar, y en fin, yo hice mi exposición, sobre todo invitando muchísimo a los varones a que depongan sus actitudes patriarcales, porque han sido sujetadoras, jerarquizadas y dominantes, pero también les pagan, les solicitan una cuota inmensa a los varones, inmensa. Tener una masculinidad enhiesta, de un desempeño extraordinario, con un patético sistema de imposibilidad de doblarse al dolor, etcétera, etcétera. Y lo más grave de todo, es el empeño pro violencia que les da el folleto patriarcal a los varones. Entonces eso es indecente, irracional, absurdo inclusive que haya homicidios por fuerza de mostrar fuerza. No hablo ya de los femicidios, que esto es una muestra brutal del exterminio al que puede llegar el patriarcado. Me refiero a las fórmulas brutales internas, intracofradías. En fin, entonces Agustín les dijo a las Fuerzas Armadas que estaba en el horizonte que las Fuerzas Armadas argentinas fueran feministas. Ustedes se imaginan tamaña alocución. Fue grandioso, ¿no? Entonces yo creo, y ahí sí que hay una serie, primero la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que están en las manos de una queridísima compañera, de Elizabeth Gómez Alcorte, y con un equipo que hace un trabajo denodado, absolutamente denodado. Me consta por completo cómo es de infatigable labor de ese equipo. Y la cuestión fundamental que ha adoptado nuestro punto de vista, digo de nuestro frente y de quienes lo integran, de todas las fuerzas que lo integran, el punto de vista de la ciudadanía extensa para las personas de identidad diversa. Esto es columna vertebral, porque además es columna vertebral dentro de lo que fue ese gran momento en que éramos felices entre el 2003 y el 2015, cuando nuestro país consagró la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, que catapultó a la Argentina en una circunstancia de excepcionalidad dentro del planeta. Entonces, a mí me gusta mucho decir, y lo voy a decir una vez más, la ley de identidad de género, que permite que las personas tengan la identidad que desean, sin que eso haga mella en su estado completo de ciudadanía, de derechos absolutamente equiparables, equivalentes e iguales. Lo que quiero decir que subrayo ahora,
la ley de identidad de género fue el principal bien de exportación de Argentina. Ustedes no tienen idea lo que ha significado desde el punto de vista de derechos humanos en el mundo la repercusión de esta ley. De la misma manera que ahora, con la ley Micaela, también podríamos decir el Estado argentino tiene un formidable bien para exportar. ¿Por qué? Porque hay muchos países, en América Latina al menos, que también quieren sancionar una ley como la ley Micaela. Y la ley Micaela, y voy cerrando con esto, el hecho de que el propio presidente nos pidiera una primera capacitación, el famoso 10 de enero de este año, que fue uno de los actos también tal vez de mayor, que me han conmovido más a lo largo de mi vida, ¿no? Capacitar al presidente de la República y a su equipo, nada menos que en estas cuestiones fundamentales de la existencia. Ustedes ya pueden imaginarse la repercusión que todavía tiene. Y creo que el compromiso, la sensibilidad notable del presidente es incuestionable. Es una sensibilidad que justamente lo ha llevado ahora a cumplir también con la promesa de que sea ley, porque ha ido el proyecto finalmente del Ejecutivo, demorado como estuvo por la pandemia, en fin, las circunstancias que no podía correr el riesgo el proyecto de que se dijera que el presidente medraba a la sombra de las circunstancias traídas por la pandemia. Por eso no se había llevado a la práctica el envío del proyecto del Ejecutivo. Ustedes saben que ese es un dato histórico. En fin, hay otra serie de fina sintonía. El decreto 720, que dice que toda la administración pública en la administración pública tiene que haber una admisibilidad de al menos 1% de personas en condición de diversidad sexo-social, eso es formidable. Y después hay el Plan Nacional de Lucha contra todas las violencias que se ha puesto en ejecución. No sé si Corrientes ya ha hecho el acuerdo con Nación para uno de sus programas. Uno es el programa Acompañar, que es muy importante porque durante 6 meses se acompaña con un recurso, con un subsidio a la víctima. En fin, estamos en el Plan Nacional tiene cerca de 150 acciones, 2 grandes programas, uno de ellos es el programa Acompañar y ahora está en plena evolución el llamado Plan Nacional de Cuidados, que va a ser una contribución fundamental para que las mujeres, sobre todo, vean aliviada su enorme tarea de cuidado. Sobre todo pensando en que las mujeres de los sectores populares no pueden ni siquiera pensar en asomar al mercado laboral porque ¿a dónde dejan sus chicos? ¿A dónde los dejan? En fin, entonces estas son cuestiones que creo que maximizan nuestro enorme compromiso al 10 de diciembre del año pasado, cuya síntesis, y aquí paro, es justicia social, justicia redistributiva en términos de bienes en este país, volver sobre la senda del estado de bienestar con justicia social y justicia de género. La justicia de género es un acoplamiento inescindible de la justicia redistributiva y social en la que está cifrado todo el objetivo de nuestra gobernanza. Bueno, cuestiones, asuntos, disidencias, pálpitos y demás serán bien aceptados. Dora, te quería aclarar que ya el programa Acompañar va a estar a cargo del Consejo Provincial de las Mujeres. Esto se resolvió en esta semana, así que bueno, vamos a tener toda la atención para que se lleve adelante, porque la inscripción va a ser solamente en una institución que es provincial y bueno, lo que queremos hacer es que se pueda llegar a los municipios, que es lo más importante, que siempre, como pasa en el país, la capital llegan los programas, pero a los municipios
Sí, es que el plan prevé, tiene una actuación municipal, lo dice claramente, Sí. las cuestiones tienen que llegarse a los municipios. Aquí Pablo Andrés me dice que el jueves pasado el municipio de Mercedes aprobó por unanimidad, miren qué bueno, el cupo laboral trans. Es notable lo que está ocurriendo. También esta semana Curuzú Cuatiá. Bueno, esto me parece muy conmovedor. Ustedes saben que lo mismo había resuelto el Banco de la Nación Argentina hace tiempo, y vean la cuestión temporal, el cambio de época. A mí me gusta decir que estamos transitando, a pesar de que muchas voces y muchos espíritus están en tan rezagada posición y demás, pero a mí me gusta decir que estamos en un cambio de época formidable y que, bueno, he aquí como municipios están adhiriendo a ese presupuesto fundamental de derecho humano, como es dar trabajo a aquellas personas que efectivamente son hostigadas, humilladas, injuriadas por su condición de deriva sexual y genérica. Así que bueno, eso es muy importante. Dora, te preguntan ahí, y bueno, también te pregunto yo, obviamente que somos optimistas en que todo salga bien, pero ¿cómo ves sabemos que fuiste defensora en el 2018 en el Senado del proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Cómo es tu análisis desde tu lugar? Del resultado al que vamos a llegar. Ya hay muchas, ¿cómo es? En las diferentes radios feministas ya hay muchas, ¿cómo es? Apuestas de cuántos votos vamos a tener o cuántos no, pero queremos saber tu visión con respecto a este. No, yo soy una optimista y redenta, siempre me gusta manifestarlo, y lo digo porque efectivamente me obligo a la acción. Esto es la verdad. Si en nuestro punto de vista existencial es pesimista, vayamos directamente al túmulo porque no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, la visión es siempre una expectativa optimista, aún en momentos dolorosísimos. Imagínense que yo estuve exiliada 8 años, etcétera, pero aún en la más tremenda y borrascosa situación, aún no anegados como estábamos de espanto y dolor, no dejaba de pensar que, bueno, que siempre hay siempre va a haber el agua encuentra por dónde salir. Esto es así, el agua encuentra por dónde salir, metáfora que puede venir bien para lo que quiero decir. Y estoy ahora muy expectante, más que nunca, de manera positiva. En fin, hay que labrarse alguna cantidad de votos todavía en Senado, en la Cámara de Diputados estamos con bastante, digamos, hay mucha quiesencia, hay algunas cuestiones que deben ser planteadas de manera reflexiva, de manera, sobre todo, no, yo huyo de debates que estén crispados y demás en esta materia, no me parece para nada interesante. Pero bueno, en todo y cualquier lugar debemos plantear que se trata de un derecho fundamental humano, el de acompañar nada menos que el de la sustentabilidad de la autodecisión en materia de reproducción, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente gente como una está del lado de la vida digna de ser vivida. Y la reproducción, el maternaje cambia absolutamente la vida de las mujeres, las cambia absolutamente. Es un giro copernicano, no hay cómo, porque además, porque lo digo siempre, por la maximización de derechos que se ha conseguido, me refiero a niñez, adolescencia, juventudes. Ustedes deben saber que nuestras preocupaciones maternales no terminan nunca. A mí me gustaba decir, y ustedes van a entender muy bien, que dada
la enorme cantidad de derechos conseguidos en este país, en la Argentina, para jóvenes que pueden ir a la universidad, jóvenes que antes estaban inhibidos, cohibidos, hasta prohibidos de pensar en la universidad, ¿no? Y que hoy hay una extensión de universidades a sectores que antes eran impensables ser adquirientes de ese notable bien. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos prorrogado absolutamente las juventudes, las hemos prorrogado. Y a mí me gusta siempre decir que la adolescencia en la Argentina termina con la beca postdoctoral del CONICET. ¿Por qué? Porque siempre estamos tratando de acompañar. Ustedes saben que hoy muy común es no solo los sectores de clase media, sino ahora los sectores populares. Si hay una universidad cerca, las familias dicen, prefiero que trabaje menos y que se reciba. Esto ya es de comunidad de sentido, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que felizmente se han ganado derechos, sobre todo entre los sectores populares. Por lo tanto, las preocupaciones, sobre todo de las madres, no terminan nunca. Son, en fin, acompañan hasta de modo imperecedero la vida, y sobre todo porque además acá tenemos un repertorio muy limitado de descendientes, muy limitados. Tenemos demográficamente tenemos 2 hijos, 2 hijas, pero no, en fin, todo eso ha significado que justamente el punto de vista que yo defiendo es el de la vida digna de ser vivida, no la vida forzada por un embarazo contingente. El embarazo en el 80% de los casos es una contingencia, no está previsto. Y bueno, y ustedes saben también que yo he defendido muchísimo el punto de vista feminista, que también lo hizo Pino, acerca del derecho a la sexualidad libre. No es tremendo el mandato fantasmático que casi siempre existe, ¿no? El mandato del embarazo fantasmático, aunque se tomen todos los recaudos. Aunque se tomen todos los recaudos. Dora, acá pregunta Ana Caligaris, dice que como es el tema de la ESI, que debemos sostenerlo fuertemente. Bueno, te quiero contar que tampoco acá la educación sexual no se está aplicando en Corrientes, o sea que también estamos luchando para que tengamos la educación sexual integral. Sí, yo quiero decirles que siempre es inexorable e inescindible el acoplamiento. Miren, cuando en general la voluntad es antiderecho, ¿no?, a tomar decisiones sobre el embarazo, suele decir, que ustedes recordarán algunas voces en el Senado, por eso hay que dar más educación, lo que es incitamente hipócrita, porque donde no hay voluntad de aproximar este enorme derecho a las mujeres, menos voluntad hay de que exista educación sexual integral. Es una treta. Entonces necesitamos que todo y cualquier lugar de este país cumpla con la ley, cumpla con la ESI, cumpla con la ley. Si la ESI sobrevive en muchísimos lugares, sospecho también que puede ser el caso de Corrientes, es por la voluntad, la energía que le han puesto los docentes, las docentes, y por sobre todo por el tipo de decisión, de interpretación de derechos que han hecho les estudiantes. Eso ha hecho que no se apagara en algunos lugares la ESI. Desde ya no basta la ESI. También tenemos que reprogramar la malla curricular, pero eso será para otro día. Tenemos una currícula que se puede estar dando ESI por un lado y resulta que tenemos una conformación nocional de tareas de niñas, tareas de niños, deportes de niñas, deportes de niños, entretenimientos para las niñas. Ahí, aunque tengamos unas toneladas de ESI, no se adelanta nada, porque se sigue hablando en otro idioma. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Si se sigue diciendo que hay algunas tareas tienen que ver con las niñas y otras con los niños, estamos con un problema severo.
Bueno, yo ahora me tengo que ir, porque me voy 3 minutos más, me tengo que ir a otro encuentro. Dora, bueno, obviamente tenés una maestría en educación y sabés de lo que estás hablando con respecto a esto, por el tema de la educación con perspectiva de género. Pero te quería preguntar, ¿y cómo ves vos el avance a pesar de la pandemia, de la pandemia y de estar todos separados, de este fenómeno del cupo trans, de avances en las cuestiones de género que pudimos lograr las mujeres a pesar de estar inclusive con los cuidados extraordinarios que nos lleva a esta vida, Bueno, esta es normalidad. que, es que estamos cruzando un tiempo histórico, entonces, y estamos tomando el tiempo histórico. Ustedes saben que a veces la historia pasa, se lleva por delante a la gente y no se sabe cómo estamos haciendo de asir la historia. Y yo creo que por eso es que ella no se puede retroceder en estos derechos, no se puede retroceder. Es cierto que nuestro país es una configuración de retrocesos en materia de derechos, no pensemos en los golpes de Estado, en las barbaridades institucionales a las que se asistió. Pensemos que la Constitución de 1949 fue defenestrada por una proclama. ¿Saben lo que es extinguir una Constitución con una proclama? En suma. Pero bueno, espero que eso nunca más. Así que estamos con todo lo que viene, efectivamente debe ser venturoso porque hay un estado de conciencia, de reflexión, de subjetividad nueva, no solo en las mujeres. Y no es interesante, necesario, es interesante, pero no es imprescindible que tengan el rótulo de feministas. Siempre digo lo mismo. Basta la insubordinación. Basta, la insubordinación es lo que cuenta. Si se dicen feministas o no, a mí la verdad me tiene sin cuidado. Pero si son insubordinadas, esto es lo que planteamos como muy, muy conmemorativo. No conmemoramos el rótulo de feministas, conmemoramos la insubordinación. Salirse de las cárceles, animarse a pensar con la propia cabeza, que quiere decir la cabeza también de otras mujeres. Bueno, ahora sí que los voy a dejar. Dora, un mensaje para las mujeres correntinas que estamos esperando. Insubordinación para las mujeres correntinas que siempre han sido de un valor excepcional, excepcional. Mucha insubordinación y mucho valor con mucha insubordinación. Eso es lo que deseo para las correntinas, les correntines, salirse con mucho aire y con mucha fuerza y con mucha voluntad de hacer agencia con otras y con otras personas. Siempre debe saberse que avanzamos de conjunto, no por meritocracia, avanzamos de conjunto. Así que bueno, beso grande, un abrazo muy, muy grande, cuídense mucho y Gracias por tu participación. hasta la próxima, buena aventura. Gracias, gracias. Gracias, Dora.